Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro primer webinar post-congreso del segundo Congreso de Transformación Digital UCB, el cual va a estar a cargo del profesor Jesús López del CENDES de la UCB. Este webinar tiene como título Liderazgo Democrático para un Cambio Transformador hacia el Desarrollo Humano. El profesor Jesús López es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, docente investigador de la maestría y doctorado del Centro de Estudios de Desarrollo CENDES, economista, magíster cienciario en planificación de desarrollo y doctor en estudios de desarrollo a la UCB. Además, es coach ontológico empresarial en el programa The Art of Business Coaching avalado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en conocimiento especializado de los modelos de desarrollo de la región, formación de funcionarios públicos en temas de planificación y gestión, coordinación y facilitación de procesos de planificación institucional, coordinación y facilitación de procesos de pensamiento estratégico, cambio organizacional y gestión basada en resultados, y planificación estratégica del desarrollo a nivel de gobierno nacional y subnacional. Además, el profesor tiene una amplia trayectoria en el ámbito público, en teoría y método de la planificación del desarrollo, diseño y seguimiento de políticas públicas, metodologías y modelos de simulación económicos y el análisis del entorno y diseños de escenarios. Como consultor internacional, su campo de trabajo ha sido gestión basada en resultados, teoría de cambio, métodos de planificación y modelos de gestión organizacional en el contexto de los nuevos modelos de desarrollo en la región, y ha trabajado en las siguientes organizaciones: la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos, la UNESCO en Santiago de Chile, GTC en Alemania, Venezuela y El Salvador, UNESCO, Argentina y México, UNICEF, Venezuela y El Salvador, OEA, Mundial, entre otros. Como normas, es importante que mantengas el micrófono apagado mientras el ponente está hablando. Puedes encenderlo cuando se abra la sesión de preguntas, la cual va a ser establecida por el profesor, por el ponente, y va a ser al final de la charla. Mientras tanto, puedes usar el chat de Zoom para comentarios, saludos y preguntas. Entonces, sin más, los dejo con el profesor Jesús López. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar esta exposición definiendo el alcance de esta presentación. Liderazgo democrático para un cambio transformador hacia el desarrollo humano. Entendemos liderazgo democrático como un proceso colectivo hacia un bien común, creativo, exploratorio, de mucha experimentación. Entendemos el cambio transformador como aquel que busca cambiar la interacción humana, los mapas, las creencias, la forma de relacionarnos. Y entendemos el desarrollo humano como el fomento y uso de las capacidades humanas para el desarrollo del potencial de las personas. Con esto queremos significar que puede haber liderazgo que no sea democrático, pueden haber cambios que no sean estructurales y puede haber desarrollo que simplemente esté concentrado en las variables del sistema, tales como inflación, PIB, etcétera, etcétera. El esquema de trabajo que se ha seguido es el siguiente, y es donde voy a hacer más énfasis en presentarle el dispositivo que se construyó. En el fondo es una propuesta didáctica que busca fomentar la reflexión para la acción y llegar a partir de esa reflexión para la acción a un marco de referencia integrado que sería la suma de un manifiesto que en el fondo son principios orientadores que se deben tener en cuenta y un marco constructivo que estaría conformado por tres grandes momentos. Uno de indagación y comprensión, que básicamente es donde debatimos, conversamos acerca de lo que dice la literatura y lo que han sido los casos y experiencias sobre el tema, un tema de un momento de formación reflexiva, que es donde tratamos de llevar todas esas teorías y casos en lo que resultan relevantes a la práctica, y una zona de experimentación social que ya estamos en el ecosistema, o el sistema en que estamos interactuando. O sea que son tres grandes momentos de ese marco constructivo, y para lo cual
se han definido unos principios orientadores y la suma de ellos nos da el marco de referencia integrado. A los efectos de tener el proceso de aprendizaje claro en la dinámica que se está siguiendo, si se fijan, el 1 es una revisión bibliográfica exhaustiva y de experiencia, el 2 es llegar a algunos fundamentos de ese marco de referencia integrado, y 3 son los conversatorios de diálogo reflexivo y transdisciplinario con pares, con funcionarios, que nos permitan darle más solidez a los planteamientos que van a conformar el marco de referencia integrado. Entonces, ese marco de referencia integrado, luego él se distribuye en un manifiesto y un marco constructivo, hasta llegar a un modelo transformacional, que es el que utilizaríamos en lo que se ha denominado los prácticos reflexivos, es decir, un espacio que nos permita, de aprendizaje, que nos permita enfrentar situaciones inciertas, complejas, conflictivas y de mucha experimentación. Entonces, los ciclos de mejora están en función de, 1, mejorar el práctico reflexivo y volver al modelo transformacional, y 2, ir del modelo transformacional hacia el marco de referencia integrado, es decir, convertir el dispositivo en un mecanismo de aprendizaje. A tales efectos se tienen en cuenta 3 perspectivas: una referida a las normas sociales, valores y comportamientos, otra referida a las capacidades del desarrollo humano, y otra que tiene que ver con la relación planificación y desarrollo. Yo en este momento me voy a concentrar más en hacer ver todo el tema del cambio a partir de la relación planificación-desarrollo, incorporando todo el tema de las normas y de las capacidades. Pero digamos que estas 3 perspectivas son muy relevantes a los efectos de la exposición. Lo primero que quiero señalarles es que cuando revisamos el marco de referencia actual, observamos una brecha. Claro, eso va a depender siempre de las variables que tomemos para hacer la brecha, pero fíjense, en este caso tomamos contexto, cambio, centro de atención, forma de abordar el cambio, concepción y abordaje del desarrollo, intervenciones, y tratamos de ver cómo lo hacen los planes y cómo se hace a nivel organizacional, y nos conseguimos con algunos elementos que quiero resaltarles. No todos, pero sí resaltarles algunos para que vean a lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el contexto se considera en los planteamientos a veces que es único, y hoy en día sabemos que hay contextos que son simples, complejos, caóticos o complicados. Entonces, a veces el contexto se maneja como que fuera único y que tiene una sola forma. Otro elemento que puede ser de interés resaltarles es el del cambio. Siempre se ve que resultado de una política pública, de un programa, de un proyecto, se va a obtener un estado definido. Y hoy lo que vemos es que en el marco de los sistemas complejos, el cambio es una emergencia impredecible, es un proceso construido, continuo, incremental. Entonces eso hace que observemos una brecha que es muy relevante tenerla en cuenta para todo el proceso que sigamos adelante, porque vamos a seguir hacia adelante en el dispositivo. Por ejemplo, en la concepción y abordaje del desarrollo, normalmente se considera que es sectorial, unidimensional. Hoy en día se dice que es sistémico, que hay que tener una mirada ecológica, que es multidimensional. En las intervenciones, por lo general, se consideran que todo es aplicación de dinero, y la lógica que se sigue es lineal y proporcional, y de que hay certidumbre, y después nos encontramos que eso no es así. O sea, se parte de una idea de que a más recursos se obtendrían más resultados. Y sabemos que en un sistema complejo la interacción y la incertidumbre no permite llegar a priori a ese tipo de resultados. Muy bien, entonces aquí tenemos una brecha que quería resaltarles al nivel del marco de referencia. Otro punto importante que está sucediendo y que quiero llamarle la atención es que está ocurriendo un giro en el sentido de lo social. Estamos pasando, por ejemplo, de un conocimiento disciplinario para la acción a un conocimiento transdisciplinario. Transdisciplinario entendido tanto de la disciplina, la interdisciplina y lo que está más allá de las disciplinas. Es decir, que nos enfrentamos a una suma de saberes que vienen de disciplinas muy variadas.
Otro elemento o asunto que quiero destacarle es que de un enfoque centrado en el conflicto, donde siempre tienes un oponente y tienes un enemigo, se está observando un enfoque cada vez más centrado en lo relacional, en la cooperación, en la complejidad de la cooperación, en la solidaridad, y no tanto de que existe un oponente al cual debo enfrentar. Otro elemento es de un proceso lineal y determinístico. Entonces estamos pasando por todo este tema de los sistemas complejos, y en especial de los sistemas adaptativos complejos, a un proceso no lineal, contingente y recursivo. Entonces, si van observando, en este giro del sentido de lo social, en los elementos que hemos tomado, se va dando un cambio. Por ejemplo, de un resultado de una intervención programada, ahora se está a un proceso creativo y construido a partir de las interacciones humanas. Es decir, que se va haciendo en cierta medida el camino también al andar, a pesar de que usted tenga una trayectoria más o menos definida. Bueno, y así cada uno de los elementos. Entonces, esto hace tanto la brecha como este giro que está sucediendo en lo social, que tengamos en cuenta, como estoy parado desde la perspectiva de la planificación y del modo de hacer gestión, que empecemos a tener en cuenta el foco en la transformación y sostenibilidad de un sistema complejo, en cómo llevarlo a un sistema que sea adaptativo complejo, aunque ya él es adaptativo complejo, pero cómo fortalecerlo para que él sea un sistema adaptativo complejo. El otro punto es que normalmente en la planificación todo se da por dado, y si vamos hacia un cambio transformador en un contexto de transformación digital, el cambio de concepto es importante y no solo el cambio de las estrategias. Porque entonces a veces lo que sucede es que todo se mantiene y entonces la planificación y las políticas lo que hacen es reproducir el sistema. Y los jugadores que participan en ese sistema no lo cambian a pesar de que el sistema sea ineficiente, porque es lo que los beneficia. El otro punto que quería destacarles en esta nueva forma de ver la planificación o este modo que está emergiendo es el tema de la experimentación. Y es el hecho de que el cambio nunca puede tener un modelo confiable y que es un complejo de eventos impredecibles. Es decir, el cambio hay que pensarlo como un juego de interacciones humanas. Entonces, si uno modifica las interacciones humanas, es bastante probable que ocurra el cambio que uno desea. Muy bien. Entonces, si lo llevamos a esto que está sucediendo al modo de planificación y gestión, entonces nos encontramos con cosas como esta. Si el sistema es adaptativo complejo, la red es lo que define el esqueleto de un sistema adaptativo complejo. Por lo tanto, la planificación tiene que ser más orientadora de los nodos que conforman ese sistema complejo, y menos una estructura piramidal y jerárquica basada en un sistema de autoridad, porque le quita flexibilidad al sistema para adaptarse a un entorno que es bastante complejo, incierto y conflictivo. Entonces, ¿qué punto es clave acá? Las voces plurales, el diálogo, los acuerdos, el vivir en democracia para llegar en el mundo de la vida a lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces es más un mecanismo de coordinación de la acción y de estructuración de las interacciones. En el caso de la gestión sucede algo parecido. Es decir, no podemos dar todo o establecer todo como que está dado, y aquí tenemos que irnos más hacia una mentalidad de juego y empezar a ver qué capacidades se deben cambiar, qué arquitecturas de decisión, qué heurísticas, qué capacidades de gobernanza, de tal manera que la interacción humana sea de mejor calidad, sea para la cooperación, sea para la solidaridad, etc. O sea, el punto aquí clave es, no basta cambiar objetivos y estrategias, hay que cambiar los conceptos. Supongamos, si usted está en un contexto de transformación digital y solo transforma el servicio en el sentido digital y no cambia el concepto del servicio, usted lo que está haciendo es reproducir el sistema, pero de manera digital. Muy bien. Otro punto interesante que nos ha pasado en esta revisión
es que entonces le hemos empezado a prestar más atención a juego, en el sentido de verlo como el cambio como un juego de interacción humana y al juegograma como una forma de cómo va evolucionando el juego en el tiempo. Es decir, que quienes pueden cambiar el juego son los propios jugadores. Pero aquí hay un elemento importante. En un proceso de transformación, el sujeto de la transformación tiene que emerger también. Los jugadores no están dados. Es decir, las transformaciones no se dan solas. El sujeto también tiene que surgir en la transformación. Muy bien. Entonces, hasta ahora entonces he tratado de decir que es una propuesta para la reflexión, que es un marco de referencia integrado compuesto por un manifiesto y un marco constructivo, y que en el caso de la planificación, como ven, y del modo de hacer gestión, comienzan a ocurrir algunos cambios. Ahora me voy a detener en cada uno de los elementos. En el caso del manifiesto, son unos principios, unas orientaciones que uno debe tener en cuenta a los efectos del marco constructivo. Por ejemplo, los valores y normas sociales son claves para los diseños. La indagación y comprensión como un proceso co-construido en la exploración conceptual y metodológica. Esto es importante entenderlo porque por lo general los procesos se inician con métodos ya construidos y se le imponen al grupo. No son co-construidos. El otro punto importante aquí es, por ejemplo, una formación reflexiva, como un proceso de revisión de los principios de las decisiones humanas y de cuestionamiento de los reencuadres, de los marcos de referencia. Esto quiere decir que parte del problema que tiene el cambio es la percepción de lo que son los obstáculos del cambio. Y lo que hemos observado es que muchos de los obstáculos son cognitivos. Entonces hay mucha ilusión cognitiva. Entonces, si uno no logra enfrentar los problemas que se presentan de percepción del cambio, es bastante difícil llevarlo hacia adelante. Un tema central en la propuesta es la experimentación social, a partir de una concepción de la planificación como una práctica social transformadora del mundo de la vida, es decir, donde existimos como humanos, y no tanto la práctica de la planificación como reproductora de un sistema dado. Esto para nosotros es muy relevante. Entonces, en este marco y lo que hemos hablado de la brecha y del giro del sentido de lo social, un liderazgo que pretenda ser democrático y transformador, su principal tarea es crear condiciones de posibilidad para que los fenómenos emerjan. Es decir, si C1, C2 y C N se da, es bastante posible que el fenómeno que uno ande buscando se dé, y no solo como resultado de la aplicación de recursos monetarios. Bueno, en el caso de, teniendo esos elementos orientadores, en el caso del marco constructivo y de la revisión que hicimos a nivel de la brecha y del giro en el sentido de lo social, lo que hicimos en cada uno de estos momentos fue distribuir los elementos que corresponden a indagación y comprensión, lo que corresponden a formación reflexiva, lo que corresponden a liderazgo y lo que corresponden a experimentación social. Por ejemplo, en indagación y comprensión es clave el diálogo reflexivo, deliberativo, transdisciplinario. Eso es muy importante para llegar a cuáles son esos fundamentos que deberíamos tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, de la formación reflexiva, es clave los modos de pensar y diseñar. Si usted vuelve a diseñar basado en los mismos esquemas mentales, no va a llegar a mucho. Supongamos, si yo le digo a usted, imagínese cómo va a ser la universidad del futuro, y usted lo que hace es pintar la universidad, dotarla de computadoras, etcétera, etcétera, no cambió el concepto. El tiempo pasó, no cambió el concepto, y lo que hizo fue llevar a futuro lo que tenía en el presente y ponerla bonita, pintarla, acomodarla. Aquí es clave las competencias para la acción y las situaciones de aprendizaje que se puedan utilizar. En el caso de la experimentación social, que es el núcleo, porque la indagación es cómo nos preparamos para generar las condiciones para la formación reflexiva. La formación reflexiva es el espacio de encuentro donde se quiere lograr un conocimiento para la acción con los líderes, y la experimentación social es ya cuando estás en el ecosistema en el cual participa y donde lo clave es coevolucionar. Así como hemos dicho en la indagación y comprensión,
comprensión, que lo clave es co-construir. En la formación reflexiva lo clave es codiseñar, y en la experimentación social lo clave es coevolucionar con el sistema. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, entonces a los efectos del liderazgo tenemos que tener mucha claridad cuál sería el resultado que se espera, qué tipo de comportamientos deberían estar presentes, qué tipo de habilidades y qué tipo de conocimiento. Entonces, en este contexto podemos decir lo siguiente: como resultado del liderazgo democrático y transformador, entonces es clave, por encima de todo, la convivencia en democracia para que se dé la polifonía de voces plurales que tiene la sociedad. Es clave el desarrollo humano porque es la formación de las capacidades y el uso de ellas para que cada persona desarrolle su potencial. Y es clave la utilización de las políticas, los programas como prácticas sociales transformadoras, porque si no, sencillamente lo que vamos a seguir haciendo es mejorar lo que damos por dado. En la parte de los comportamientos, entonces es clave estructurar comportamientos y decisiones que sean para el desarrollo humano y la transformación del entorno. En el caso de las habilidades, expandir y diseñar tanto capacidades humanas como capacidades de gobierno, como capacidades para la gestión adaptativa compleja. Por ejemplo, si uno dice, vamos a cambiar la arquitectura de la decisión en un caso específico, ese cambio no puede afectar tu libertad de elección. Es decir, tendría que ser un cambio que haga más efectivo lo que está sucediendo allí, pero sin afectar tu libertad de elección. En el caso del conocimiento, fomentar y modelar normas sociales, valores para la interacción cívica, la cooperación y los acuerdos intersubjetivos. Es decir, que estos son los elementos que uno debería tener en cuenta a los efectos del espacio de formación y que el liderazgo pueda ser democrático y transformador. Muy bien. Entonces, en síntesis, como ven, lo que hemos hecho es distribuir estos elementos en los distintos momentos de indagación, comprensión, experimentación social, formación reflexiva y liderazgo democrático. Entonces, uno tiene que tener cierta coherencia en lo que está haciendo y muy pendiente de los elementos que están en juego en cada uno de esos momentos. Muy bien. Ahora me voy a detener en el elemento que es para nosotros el enlace, que es la formación reflexiva. O sea, es el enlace entre lo que sabemos de las cosas y el sistema como tal en el cual participamos, que sería la formación reflexiva. Recordemos que la formación reflexiva hemos dicho pensar y diseñar, el tema de las capacidades humanas, el tema de las competencias para la acción, las prácticas sociales, tener esos elementos en cuenta. Muy bien. Aquí lo que estamos proponiendo es un modelo transformacional centrado en lo que emerge, no tanto en lo que está dado. El líder tiene que concentrarse en lo que está emergiendo en el sistema, no tanto en lo que está dado. Ese momento lo estamos llamando coapreciar y percibir. Otro punto que él tiene que hacer a partir de lo que está emergiendo es realizar experimentos, es decir, codiseñar formas de interacción humana distintas que le permitan avanzar hacia lo que emerge y que el grupo o el liderazgo comparte. El otro punto es crear luego las condiciones de posibilidad para que ese experimento sea sostenible y viable en el sistema como tal. Y luego que se incorpora al sistema es el coevolucionar con lo que emerge. Entonces aquí el punto de cambio de perspectiva para nosotros es centrar la mirada en lo que emerge y no tanto en la mirada de lo que está dado. El otro punto es el experimentar. Eso es determinante. Realizar experimentos que unos resultarán, otros no resultarán, pero es parte del asunto. Es lo que están haciendo algunos países. Cuando bajan a lo local, prueban, luego conectan con otra experiencia y luego cambian la escala y se van a la política pública, al revés de lo que normalmente hacemos. Los técnicos deciden cuál es la política y se impone a la sociedad toda la política. Ni un extremo ni el otro, porque los dos niveles son importantes, pero es clave la implementación social. O sea, no es un tema de redacción de verbos infinitivos, es un tema de generar
mecanismos, heurísticas, capacidades que hagan que ese sistema pueda ser adaptativo complejo. Muy bien. A los efectos del práctico reflexivo, nosotros lo enfrentamos de esta manera. Tenemos situaciones de aprendizaje, casos, videos de las revisiones que hemos hecho. Eso nos permite entonces generar las condiciones para que cuando los agentes de cambio están tratando de ver lo que emerge, puedan llegar a lo que nosotros llamamos un caso práctico, que está constituido por un marco de referencia del cambio y un prototipo del juego. En ese marco de referencia del cambio, lo clave es la declaración de cambio que el líder hace. Fíjense que en muchas situaciones el liderazgo se concentra más en la toma del poder que en cambiar algo, que en transformarlo para que sea mejor para los ciudadanos. Y aquí el punto que hemos descubierto que es relevante es el para qué del cambio. No tanto el cómo y el qué, que son relevantes, pero el para qué se quiere determinado cambio, por qué se quiere ir hacia determinado rumbo. El otro punto es cuáles son esos tipos de juego o prototipos de juego que nos permiten llevar esa declaración de cambio a la práctica y cómo podemos establecer a ese prototipo de juego una secuencia de visiones en el entendido de que no podemos lograr todo al inicio al intentar cambiar un juego. Ok, una vez que se ha estructurado el caso práctico, viene una fase que para nosotros es muy importante, que es el cambio transformativo como tal. El líder lo que hace es conversar, declarar, movilizar. Entonces es muy importante que sobre el marco de referencia del cambio y el prototipo de juego se construya una narrativa que emocione, que movilice y que se estructure cuáles son esos conductores estructurales del cambio de juego. Para lo cual resulta determinante, y sobre todo si estamos pensando en un liderazgo democrático, cuáles son los puntos de entrada del cambio de narrativa y cuál es la propuesta de plataforma para una alianza transformativa en democracia. No que usted le impone un cambio a una organización o a una sociedad. De lo que se trata entonces, fíjese, de que el líder lo que hace es declarar mundo, de que hay mundos que van a emerger, establecer ciertos conductores estructurales de ese cambio y avanzar hacia la construcción de una plataforma para una alianza transformativa. Ok. En el práctico, lo que se hace es que se simula bajo la vía de juego de roles, es decir, una simulación más humana. Lo que debería estar en juego, dado en el sentido de que como cada quien asume un rol distinto a los efectos de la convivencia democrática, es que se llegue a una alianza transformativa y se llegue a una agenda compartida de cuál va a ser la agenda que se va a seguir para la transformación y cuáles van a ser los proyectos catalizadores de ese cambio. Eso es, hasta ahora lo que he dicho es una simulación humana, básicamente centrada en juego de roles. Muy bien. En términos instrumentales, no me voy a detener mucho, pero sí hacerles ver que las herramientas son muy sencillas. Una donde está el marco de referencia del cambio, que es simplemente para sistematizar el sentido de lo que emerge. Una zona donde está el futuro deseado, que es donde se exploran los experimentos y las condiciones de posibilidad. Y otra zona donde está creándose el futuro, que es basada en la simulación del juego de roles. Recuerden que hemos dicho que el cambio como un juego de interacciones humanas, y ahí estaría lo que emerge. Ahí entonces el punto clave es colocar la mirada en lo que para uno es invisible, es decir, cómo se está dando la interacción humana. Entonces, es un marco de referencia del cambio, un esquema para el futuro deseado y la creación del futuro como tal, bajo esquemas muy sencillos de trabajar. Ok. ¿Qué se busca con esta forma de trabajo? Que la experimentación esté enlazada con ciertos tipos de aprendizaje. Es decir, que cuando estoy haciendo el marco de referencia para el cambio transformador, ahí está en juego un aprendizaje transformacional. Es decir, estoy en búsqueda de una intención compartida, de una apreciar la situación, de una emergencia percibida.
No es que dado un problema, entonces diagnostico el problema, busco las causas y efectos del problema. Eso es importante. Pero eso, lo que está sucediendo es que el sistema genera el problema y usted no está pensando cómo pudiese hacer un diseño de un sistema que no genere ese tipo de problema. En el fondo usted está siendo reactivo. El sistema le genera el problema y luego que usted actúa. En el caso de la declaración específica sobre el cambio, lo que nos parece determinante es el aprendizaje reflexivo, es decir, la reflexión en la acción. Fíjense cuando, por ejemplo, usted clava unas estacas y no les da el cuadrado, usted le vuelve a dar hasta que lo logra. Es decir, va reflexionando hasta que logra colocar las estacas en el sitio que están, que no se muevan. Es decir, hay un aprendizaje, un conocimiento en la acción. Con esto lo que queremos destacar es que hemos descuidado la práctica y creemos que todo lo vamos a resolver leyendo libros. Y entonces no le estamos prestando atención a ver cuál es la práctica que seguimos y cuando estamos haciendo las cosas. Y luego hay un aprendizaje que tiene que ver con el jugar haciéndolo. Es decir, cuando estoy enfrentando la situación, cuando hago el diseño del nuevo juego social, cuando hago el juego de roles o cuando llego a la agenda transformacional compartida en un marco interactivo, colaborativo y adaptativo. Es decir, que entonces un punto de preocupación son los aprendizajes que están en juego. Es un volver la mirada también hacia la práctica. Muy bien. A los efectos de lo que observamos a nivel de las organizaciones y de nuestros países, es clave algunas cosas que voy a señalar y que tienen que ver más con los desarrollos que que se han obtenido con la tecnología y con todo el tema de la transformación digital. Fíjense lo que les voy a señalar. Por ejemplo, si queremos tener instancias de formación de nuestros líderes y de nuestras autoridades, hay que prestarle mucha atención a estos puntos, entre otros. Por ejemplo, diseño de marcos analíticos para la visualización holística e identificación de tendencias de los indicadores del desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Agenda del Desarrollo Sostenible al 2030, todos son objetivos puntuales y lineales. Es decir, cada objetivo tiene meta. El sistema no se ve interactuando. Sin embargo, uno sabe que el cambio climático tiene que ver con lo que pasa en la economía. Sin embargo, los indicadores, como están hechos lineales y por meta, usted no sabe qué va a lograr al 2030. A lo mejor logra todas las metas, pero no sabe cuál fue la situación objetivo que logró el sistema con sus interacciones. En el caso, otro punto importante es la representación gráfica del sistema socioecológico y los indicadores. Es decir, el sistema debe verse como un conjunto. Es decir, su dimensión institucional, su dimensión social, su dimensión ecológica. De tal manera que cuando uno lo represente gráficamente, uno pueda ver los semáforos que están en juego en cada una de las dimensiones. Es decir, que si usted tiene un problema en el arco minero, usted tiene que saber qué está pasando en otra dimensión, porque todos los indicadores están relacionados. Otro punto que es muy relevante y que se observa como una tendencia es la utilización de Big Data y todo lo que tiene que ver con Machine Learning en el diseño de las políticas públicas. Ahí enfrentamos problemas bastante serios de interoperabilidad, incluso a nivel de organizaciones, la data de un área no se comunica con la data de otra área, entonces las datas son distintas y entonces eso hace más difícil la toma o la adopción de políticas y decisiones que afectan a muchas personas. Otro punto relevante tiene que ver con el diseño de las narrativas de cambio, porque las narrativas de cambio implican saber cuál es el juego que vamos a hacer, en qué campo vamos a jugar, bajo cuáles reglas lo vamos a hacer, y ahí es clave, por ejemplo, desarrollos como lo que ha hecho la minería de texto, así como lo ha hecho la minería de datos en el otro nivel. Hay otro punto que es clave. Si yo estoy muy preocupado, ¿cómo voy a pasar en una secuencia de visiones de un juego a otro? Es clave el cálculo interactivo, o sea, cómo se va a ir moviendo la alianza transformadora a nivel de las trayectorias que son posibles y los esquemas de decisiones que son posibles de implementar. Ahí son herramientas, son claves, por ejemplo, como los que han hecho los ingleses en materia de escogencia estratégica. Es decir, cuando se va a conformar una agenda de decisiones que va a la autoridad. Otro punto relevante, y que ya lo han planteado en el Congreso
los profesores que coordinan, es el pensamiento digital y el pensamiento disruptivo. No estamos entrenados para simular lo que vamos a intentar hacer a nivel de los experimentos, sino que un poco, y ni para medir las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, poco simulamos las políticas, poco simulamos las intervenciones, sino partimos de la hecha de que como está bien redactada, eso se va a lograr. Y entonces después descubrimos que al intentarlo, no lo logramos. Entonces creemos que es que los proyectos no se ejecutaron o los programas no se llevaron adelante. Entonces ahí es clave el pensamiento disruptivo en términos de los cambios transformacionales y el pensamiento digital, porque es la forma de tener las nuevas representaciones en esos marcos que puede hacer el ser humano antes de hacerlo en la realidad. Digamos que a nivel cognitivo. Muy bien. Entonces, si lo juntamos, entonces hay como unos niveles donde se pone en juego un cambio, si se quiere, cultural, estratégico, en las prácticas, ya más avanzada de lo que es un práctico. Es decir, a nivel del modelo transformacional, donde se ponen en juego los agentes de cambio, a nivel de las narrativas de cambio, donde está el campo de juego, cómo jugamos y las reglas, a nivel de la alianza transformadora, porque es donde está el liderazgo haciendo el cálculo interactivo, y recordemos que con la narrativa de cambio y la alianza transformadora es lo que debe llevarse a nivel de las políticas públicas, que son las intervenciones que se hacen en el sistema. En teoría, esto nos debería llevar a la formación y uso de las capacidades humanas y avanzar en todo el tema de lo que se denomina hoy en día desarrollo humano. Muy bien, si ahora agrupamos o vemos estos niveles en términos de las herramientas, entonces pudiéramos decir cosas así como esta. En el modelo transformacional es clave los juegos serios, los modelos de experimentación, los diseños de nuevos juegos. Es decir, que podamos simular de que si tiene una nueva heurística, unas nuevas capacidades, podamos simular de manera virtual qué sucede en ese juego. A nivel de las narrativas de cambio, todos los avances que ha hecho minería de texto, porque nos permite ver cuáles son esos nudos narrativos que son importantes a los efectos de generar una emocionalidad en un colectivo. Otro punto relevante es en la alianza transformadora, todo lo que tiene que ver con los cálculos de trayectoria y los análisis, como decía antes, de los esquemas de decisiones, utilizando, por ejemplo, escogencia estratégica. A nivel de las políticas públicas, entonces Big Data y Machine Learning, todos los algoritmos que están asociados, recuerden que eso obedece un ciclo, y en el tema de desarrollo humano, insisto en que hay que tener una visualización holística del sistema y una graficación del sistema socioecológico, porque hacerlo como lo hace el desarrollo sostenible, volvemos a establecimientos de indicadores y de metas lineales. Los indicadores a lo mejor se van a cumplir, pero no sabemos qué está pasando a nivel de un sistema complejo y de las interacciones que están sucediendo en ese sistema. Muy bien. Un punto que es relevante, y en especial en lo que tiene que ver con juego y en la formación de un nuevo liderazgo, tiene que ver con los componentes de la acción. Ustedes saben que hay valores, que es lo que orienta la acción, hay normas, que son las reglas que regulan las acciones, hay creencias de los actores de las cosas que se deben hacer, hay condiciones de posibilidad y de experimentación que restringen la actuación de un actor, y hay elementos que marcan la direccionalidad y que movilizan lo que un liderazgo en un momento determinado quiere hacer. Es decir, que yo puedo estar en un juego anterior y quiero pasar a otro juego y lo escojo de juegos posibles. Pero aquí viene un elemento que quiero llamarle la atención. Por lo general, en lo que hemos observado, hay que prestarle bastante atención a las creencias, normas y valores, porque por lo general se hacen supuestos diseños de nuevos juegos, pero sobre la base de las mismas creencias, normas, valores y de las lógicas de los juegos que son conocidos. Entonces, puede ser que algunos resulten, pero, por ejemplo, digamos que usted diseñó un juego y se le vuelve a presentar el fenómeno de la corrupción. Quiere decir que entonces no lo pensamos bien. ¿Cómo iba a ser ese juego para tratar de minimizarla? Porque entonces dejamos vigentes creencias, normas y valores
que de manera implícita se nos han ido en el juego que se ha diseñado. Entonces, lo que quiero llamarle la atención acá es que los temas de percepción de cambio, los temas de los marcos de referencia son importantes, porque si los actores no cambian sus marcos de referencia, vuelven a reproducir el sistema que supuestamente quieren cambiar. Muy bien. Entonces, haciendo síntesis, lo que hemos hecho hasta ahora es ir desde un marco de referencia integrado que tiene unos momentos hasta un práctico reflexivo buscando hacer experimentos y pruebas de túnel como se hacen en los aviones. Es decir, vamos a ver qué pasa si hacemos esto o hagamos como un mecanismo de innovación, pero centrando la atención en pensamiento de diseño de nuevos juegos, en nuevas instituciones, nuevas reglas de la convivencia social, nuevos mecanismos, nuevas heurísticas que nos permitan diseñar a partir de la acción nuevas teorías. Es decir, ir experimentando, ir probando e ir validando. En este planteamiento nos hemos acogido a las ideas del profesor Donald Schoen, que él establece la búsqueda de una epistemología de la práctica, donde el énfasis se coloca en el conocimiento de la acción, en la reflexión en y durante la acción, y en la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. Es decir, que lo relevante acá es la acción, producir conocimiento para la acción, y aquí vale una cosa interesante. La enseñanza no es transmitir conocimiento, la enseñanza es producir conocimiento, enseñar a producir conocimiento. El otro punto acá es que cuando hacemos las cosas debemos reflexionar en y durante la acción, y no estamos acostumbrados a hacer eso, y a ver por qué lo estamos haciendo de determinada manera y no de otra, qué teoría está en uso, qué supuesto, qué creencia está en juego. Aquí es clave, por ejemplo, un ejercicio que es muy famoso en psicología, que uno le dan 9 puntos y le dice que en atención a varias trazas, unir todos los puntos, y uno lo intenta y no puede. ¿Pero por qué no puede? Porque hay el supuesto implícito en uno de que eso es un cuadrado o es un rectángulo, y nadie ha dicho eso. Y entonces, solo se puede resolver eso cuando uno se sale de la nube de puntos. Entonces, no existía el problema era más cognitivo, porque uno no ha reflexionado sobre lo que está haciendo. Y el otro punto es reflexionar tanto sobre la acción como sobre la reflexión misma. Es como lo que en el coaching se dice, observar el tipo de observador que uno es. Ello a los efectos de avanzar en lo que en este caso Donald Schoen llamaría una epistemología de la práctica. Bueno, con esto creo haberles planteado en términos generales cuál es el dispositivo, y ahora voy a intentarles hacer una reflexión final, que básicamente se las leo haciendo énfasis en lo que me parece clave de lo que les he dicho. Un liderazgo democrático para un cambio transformador hacia el desarrollo humano debe estar a asumir el futuro que emerge en el ahora. Recuerden lo que les decía, lo que emerge. Y que la clave es en la experimentación, es decir, experimentar sobre lo que uno anda buscando. Y la creación de condiciones y de posibilidades que contribuyan a la emergencia sistémica, ya sea del desarrollo o del fenómeno que uno anda buscando. Recuerden, punto clave, la emergencia. Nada está dado. En un juego tienen que aparecer los jugadores. Por ejemplo, uno normalmente escucha el pueblo, pero no emerge como pueblo. No es una categoría dada, tiene que emerger como pueblo. Es decir, como sujeto activo de una transformación. El otro punto es, que es clave, es la coevolución en ambientes que son democráticos y complejos. Fíjense que no es tan fácil la idea de que uno esté en un ambiente complejo y las cosas se puedan lograr si uno asume que hay interacción, que hay conflicto, que hay mucha conectividad, etc. Entonces aquí es muy relevante, por ejemplo, lo que planteó en el segundo Congreso de Transformación Digital, Adriana Narváez Cote.
Es decir, la transformación digital nos está llevando hacia nuevas formas de gobernanza que hacen que el esquema piramidal, la forma que tenemos de dar los servicios, la forma de que tenemos de innovación a nivel del sistema, ha cambiado radicalmente o va a cambiar radicalmente. O sea que la tendencia nos dice que los nuevos modelos de gobernanza van a ser muy distintos y en el caso de un sistema complejo, como les he dicho, el esqueleto es la red. El otro punto relevante que le he dicho en ese contexto es que hay que asumir el cambio como un juego de interacciones humanas. Es decir, que en un juego uno puede cambiar el concepto o puede cambiar la estrategia. Si usted cambia la estrategia, no cambió el concepto, el juego sigue siendo el mismo. Lo que hizo fue cambiar las estrategias. Por eso les decía, usted puede cambiar la forma de prestación del servicio, pero a lo mejor no cambió el concepto. El concepto sigue siendo el mismo. Y el otro punto clave es que lo relevante es la búsqueda de patrones. Y esto tiene que ver con la idea de que el cambio es una emergencia sistémica y con la idea de que los contextos asumen múltiples formas. En un contexto simple, las causas y los efectos son claros. En un contexto más complicado, las causas y los efectos no son tan claros, pero los expertos logran identificar qué puede estar ocasionando una dificultad o un problema en un sistema. Sin embargo, cuando empezamos a movernos hacia contextos complejos y contextos caóticos, la relación entre las causas y los efectos no son claras por la cantidad de interacciones que se dan y por la no linealidad que hay en esos sistemas. Y entonces ahí es donde es clave prestarle atención a los patrones de interacción. Por eso insistimos que el cambio es un juego de interacciones humanas y donde lo relevante es la búsqueda de patrones. Bueno, con esto espero haberle hecho una síntesis de la exposición que tenía planteada sobre el liderazgo democrático para un cambio de transformación hacia el desarrollo humano. Bueno, muchas gracias, profesor. Ahora vamos a dar inicio a una ronda de preguntas donde ustedes pueden abrir su micrófono, que creo que ya hay 2 preguntas en el chat. Lo puede abrir ahí. Podemos empezar con esas preguntas y luego entonces pueden abrir su micrófono para preguntar. Buenas tardes. Excelente presentación, profesor. Mi nombre es María Isabel Especho, aparezco como Chabela. Fíjese, en función de la reflexión final que usted acaba de hacer, me surge la pregunta, ¿cómo nosotros podemos enseñar entonces el liderazgo a nuestros estudiantes bajo este esquema de cambios en el juego de las interacciones humanas y en la búsqueda de patrones? Chabela, te voy a comentar la experiencia de nosotros, ¿no? Comentaba Chabela lo siguiente, que ahí es clave uno ir reuniendo casos. Nosotros hemos reunido casos sobre marcos de referencia, sobre cambio, sobre liderazgo, pero donde el caso, en el fondo lo que busca, por ejemplo, un caso estilo Robin Hood, lo que busca es que cuando se está resolviendo se vea lo que es un tema de disonancia cognitiva, es decir, cómo el líder no ve lo que está sucediendo. O cuando uno, por ejemplo, hace, siguiendo un poco a Peter Senge, el agua de Ayolé, entonces lo que uno ve en ese tipo de casos es cómo hay una relación entre patrones, hechos, estructuras sistémicas y modelos mentales de una comunidad. O sea, que una forma de hacerlo que nosotros hemos intentado es, por ejemplo, identificar casos, poner a resolver los casos, pero no casos en el sentido simplemente individual, sino es que cuando uno ve la integralidad de los casos, es que está viendo lo que está sucediendo en el sistema. Es decir, lo que pasa al liderazgo, lo que le pasa al cambio, lo que pasa a las estructuras sistémicas. Eso es una vía. Lo otro es que hemos identificado algunas situaciones de aprendizaje muy sencillas que se ponen se ponen a que se desarrolle bajo la idea de que se vean los problemas que se tienen de percepción de cambio. Y lo otro es
utilizar videos, que por ejemplo los videos de Dan Ariely o de Daniel Kahneman, que son de economía conductual, que son videos cortos de 10, 15 minutos, son muy importantes para que la persona vea que no es lo mismo el yo en el presente que el yo que recuerda. Uno al inicio no le ve relación, o por lo menos el de Dan Ariely, para que uno vea lo que son las ilusiones cognitivas. Por ejemplo, a uno le puede parecer más barato que le digan 999 que le digan 1000, pero eso tiene una explicación científica de por qué uno percibe de que eso es así. Y lo otro es ponerlos a hacer cambios. Es decir, allí, Chabele, perdona que me extienda un poquito, quizá la mejor metáfora que pudiera ser es como hacen los niños con los Legos. Es decir, salirse del mundo que está interpretado. El niño agarra y conforma algo y le dice a uno, este es el rey. A uno no le parece el rey, pero para él ese es el rey. Entonces, algo así hay que hacer en la enseñanza, porque el estudiante juega también mucho a lo dado, a adaptarse, a prepararse para reproducir el sistema. Él nunca lo piensa de que eso va a cambiar o que él lo puede cambiar. Entonces, es un buen tema el que plantea, es decir, hasta qué punto nosotros estamos formando en nuestras universidades, en los espacios que corresponden, gente más para reproducir que para transformar y que podamos tener mejores condiciones de vida. Ese es un buen punto el que usted acaba de plantear. El otro punto tiene que ver con el enfoque disciplinario. Nuestras universidades, después uno descubre que el sistema está integrado, que hay que verlo de conjunto, pero el diseño de nuestras universidades es disciplinario. Y entonces después al final, hablar entre las disciplinas es más o menos complicado. Obliga entonces a tener en ese momento cierta metodología común que permita que los saberes de las distintas disciplinas apoyen a lo que se anda buscando, pero no como una suma, sino como una visión holística del sistema en cuestión. Eso es lo que le pudiera comentar. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí dice alguien, sí, porque el líder a través de la narrativa conecta con las emociones y ello conduce a la motivación para la acción. Eso lo dice Marianne. Clave, Marianne. Por ejemplo, Martin Luther King no dijo yo tengo un plan, dijo yo tengo un sueño, ¿verdad? Y en ese momento no había internet, y logró convocar a una serie de personas. Pero eso tiene que ver con que las personas asumen que lo que ellos piensan se ve representado en la otra persona. O sea, el tema de la emocionalidad es clave. Y sobre todo, aprovecho, Marianne, lo que consultas, los líderes tienen que tener una emocionalidad de la ambición. Sin embargo, lo que a veces ves es una emocionalidad de la frustración. Entonces, la pregunta allí es, ¿cómo usted puede cambiar un sistema si usted mismo no está dispuesto a cambiar? Es decir, su emocionalidad es negativa, de que nada va a pasar, de que todo es lo mismo. Entonces, ahí hay una emocionalidad de la ambición que es sumamente importante a los efectos transformacionales. Jesús, te escucho. Ah, Miguel, fíjate, si te fijaste en la presentación, nunca o poco uso líder. Y me voy más hacia liderazgo, como un trabajo más en equipo, más por un bien común, más en convivencia, en democracia. Pero es clave lo que dice. A veces el líder declara algo y lo que modela es totalmente distinto. Eso no lleva a buen rumbo, porque en realidad entonces las personas lo que hacen es simular de que están siguiendo al líder, tampoco lo siguen. O sea, simulan que todo está bien. Es algo así como cuando la maestra simula que está enseñando y el niño simula que está aprendiendo. Es algo así. Pero es una buena señalamiento de esa incoherencia. Por eso muy pocas veces utilizo la palabra líder y lo asocio más a liderazgo como un ejercicio en una situación concreta. Tampoco creo que los líderes son para toda la vida,
el liderazgo surge en determinadas condiciones, bajo la perspectiva que estoy desarrollando. Ok, la idea acá es que prestarle atención a lo que emerge y sobre todo a las matemáticas que tienen que ver con lo no lineal. Eso es muy, muy importante. Entonces, las predicciones en este tipo de sistemas son bastante difíciles. Son más bien aproximaciones estocásticas a lo que está o lo que posiblemente puede emerger. Fíjense, la diferencia, lo voy a decir de forma metafórica. A ver si me logro explicar mejor. No es lo mismo leer un libro de miedo a que uno agarre y le lancen una culebra encima, porque el miedo emerge en uno. Y si a uno se lo mandan a explicar, cuesta un poco explicar qué fue lo que a uno le pasó, qué fue la sudoración, por qué uno se puso rojo, etcétera, etcétera. Entonces, si lo llevo a la predicción, imagínense que la metáfora fuera ahora esta. Imagínense, por ejemplo, un pedazo de hielo, en este caso, Sebastián, un pedazo de hielo, y él se descongela. ¿Sería fácil predecir la forma que va a tomar donde cae el agua, lo que sucedió a ese hielo? O al revés, teniendo la forma que tiene el agua, predecir cómo era el hielo inicial. ¿Lo ven? Entonces no es tan fácil esto de predecir en este tipo de sistema. Chabela dice ahora, Chabela dice, pero si los líderes están desde la emocionalidad de la frustración, entonces ¿será que se impacta negativamente las posibilidades de transformación? Claro, Chabela. Fíjate, yo sé que va a ser muy duro lo que voy a decir, pero lo voy a decir en tono irónico para que se vea. A veces uno está en un sistema y trabaja duro, va a su casa, se baña, vuelve el sistema, etcétera y tal, y entre todo hablamos de que no estamos bien y no lo logramos. Ahí puede estar sucediendo, y es aquí donde viene lo irónico, al revés, que nos hemos vuelto competentes para ser exitosos en el fracaso. Entonces, eso es un buen tema al que hay que prestarle atención, porque efectivamente, si un líder tiene una emocionalidad de la frustración, él va a simular rumbo, la gente va a simular que está siguiendo, pero en el fondo se sabe que ahí no va a ocurrir nada. O sea, no va a ocurrir una transformación como tal. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo se maneja el efecto de desgaste en las interacciones entre las personas que están desarrollando esos procesos en caso de tener un modelo con muchos cambios? No, claro. Los cambios también tienen que ser pensados en términos de incentivo, de que la gente no tenga vacíos de información, que la gente realmente participe en los procesos de cambio. Esta pregunta que acaba de hacer Carballo, muy, muy importante. Porque se cree que democracia es simplemente afuera y no se ve al interior de las organizaciones. Entonces, a veces los comportamientos organizacionales, lo voy a decir en términos metafóricos, a veces son más autoritarios que los propios sistemas que se dice que son autoritarios. Es decir, no se consultan las cosas, se imponen, la gente no sabe lo que está sucediendo. Entonces, fíjense, por ejemplo, si usted está en un equipo de fútbol o un equipo de básquet, la interacción que usted tiene con su entrenador es muchísima, tanto en el vestuario como cuando él le está explicando la estrategia. Eso normalmente no sucede, y aquí viene el tema del desgaste, cuando una organización está diseñada tan piramidal que el personal no puede interactuar con su jefe, tiene que pedirle una cita, etcétera, etcétera. La información no fluye, los vacíos de información se llenan de otra manera, las personas están tomándose el café y repiten las mismas quejas, no las convierten en reclamos. Entonces, obviamente eso produce un desgaste, pero ¿qué es lo interesante, Yusnei, de ese desgaste? Que la gente no da ningún paso para salir del sistema, a pesar del desgaste que tiene. Entonces puede pasar todo el año repitiendo lo mismo, pero no sale del sistema como tal.
¿Una otra? La de Marian, un poquito más arriba. Marian. Ajá. Claro, fíjate, hay tres elementos, Marian, que son como claves siempre que se está en un proceso de planificación, ¿verdad? Complejidad, porque son demasiados elementos, y entonces, ¿cuáles son los elementos relevantes? La parte de la incertidumbre, es decir, porque nadie sabe en el sistema qué es lo que puede suceder. Entonces, y la parte del conflicto, porque a pesar de que hemos dicho en la propuesta que es relacional, hay actores que juegan al conflicto. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Que si estamos ante un problema de incertidumbre, o uno puede usar técnicas como las de escenario, simulaciones Monte Carlo, ciertas predicciones o acercamientos bayesianos de probabilidades condicionadas, o simplemente hace, en base a los expertos, dependiendo de la situación que uno está enfrentando, si esa incertidumbre es de alto impacto, de mediano impacto o de bajo impacto, y establece ciertas acciones para enfrentarlas. En el caso de que vayan a tener un impacto en la organización o vayan a tener un impacto en algún proyecto. Bueno, yo creo que con eso no veo otra. Bueno, ya hemos llegado a las 5 de la tarde, que es la hora que dimos para concluir el webinar. Yo le doy las gracias a ustedes por su participación, e igualmente les doy las gracias al profesor por su brillante exposición. Esto, como les recuerdo, esto está siendo grabado y va a ser colocado en nuestro canal de YouTube, que oportunamente les pasaremos el enlace para que lo puedan volver a disfrutar y compartir con otras personas que puedan estar interesadas en el tema. Muchas gracias. Gracias, excelente, profesor. Gracias a usted. Excelente, gracias.